Hechos capítulo 2, el pasaje que ya leímos, es el texto base. Lo importante no es lo que digas, sino tu testimonio. Preocúpate por dar buen testimonio, más que decir las cosas. Lo importante es lo que la gente pueda ver en ti. Cada vez es más frecuente escuchar estas expresiones. ¿Las ha escuchado? Quizás hasta usted mismo las ha dicho. Sin embargo, aunque suenan piadosas y bien intencionadas estas expresiones, la verdad es que se quedan cortas en cuanto a ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Por varias razones. Primero, porque cuando nos preocupamos más por el testimonio que por lo que decimos, esta idea nos pone a nosotros como el centro de atención y como reconocimiento de las personas, más que al Señor Jesús y más que la labor que Dios está haciendo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. En segundo lugar, porque le quita a la gente la oportunidad de escuchar una razón coherente del cambio. Decía hace un rato Julio, ¿no? ¡Ay, mi humildad!, ¿no? Y mi enojo. Y de repente uno dice, ¿y cómo es que está cambiando? Y él tiene que decir, Dios está obrando en mí. ¿Me explicó? Si no, nada más alguien diría, ¡ay, mira, ya viste cómo Julio está cambiando, qué buena persona es! Y entonces sacamos al Señor, sacamos la obra del Señor en nuestras vidas y nosotros nos posicionamos en el centro. Esto le quita entonces a la gente la oportunidad de escuchar una razón coherente y sólida de por qué está sucediendo el cambio. Además, porque tu testimonio por sí mismo no genera una fe salvadora en los que te ven. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y finalmente, otra razón por la que se queda corto esto, es porque a veces la gente simplemente mira lo externo. Ay, mira, Javier ya no es enojón, ya no es peleonero, pero no nos damos cuenta de que eso externo es producto de un proceso interno que ha venido experimentando, que ha venido viviendo. Y a veces la gente simplemente quiere comprar lo externo sin estar dispuestos a pagar la factura de lo que ha sido el proceso interno. Curiosamente, Stephen Covey, en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, hace este señalamiento. Él dice, antes de tener victorias públicas, necesitamos victorias privadas. Ahora, él es pastor, entonces él está sabiendo lo que dice en ese libro. ¿Me explico? No se está sacando de la manga esto. Y a veces decimos, no, lo importante no es lo que digas, sino tu testimonio. Ahora, ¿esto desecha el testimonio? No. El testimonio tiene que ser congruente con lo que decimos. ¿Me explico? Pero tenemos que decir las cosas. Hace muchos años una persona que me discipuló me decía, algo que tienes que hacer cuando llegas por primera vez a un espacio de trabajo, de escuela, di que eres cristiano. Eso te va a obligar a portarte bien. Eso te va a obligar a dar buen testimonio. Porque si no dices que eres cristiano y al paso del tiempo se te ocurre decir que eres cristiano, la gente va a decir, ¿y usted es cristiano? ¿Y con ese testimonio? ¿Y con esas palabrotas? Y a veces es más difícil que la gente le crea a uno. Así que él me decía, por tu propio bien, lo primero que tienes que decir, soy cristiano. ¿Ya? Eso te obliga a dar buen testimonio. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el texto de hoy? Ya leímos el pasaje, Hechos 2, a partir del verso 12
Acuérdense que hace 8 días estábamos hablando la llegada del Espíritu Santo y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? La multitud que estaba en Jerusalén estaba sorprendida. Verso 12. Verso 13, mas otros, burlándose, decían, están briagos, están borrachos, están llenos de mosto. Ahí fue donde nos quedamos hace 8 días. Y entonces hoy retomamos el pasaje. Y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y comenzó a hablar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pedro, por supuesto, impelido por el Espíritu Santo, comienza a reaccionar ante la confusión y la burla que algunos estaban haciendo ante el testimonio que estaban observando. ¿Me explico? El testimonio por sí mismo no estaba siendo suficiente, había que explicar lo que estaba sucediendo. Y entonces algunos creían que estaban borrachos. Y lo que tiene que hacer Pedro ahora es hacer una exposición que alinee el pensamiento de su auditorio. Y esto es lo que se dedica a hacer en los siguientes versículos. Tiene que hacer una clara, pero además una respetuosa exposición. Por eso me gusta, porque a veces uno reacciona, está embriago, ¿cuál briago? Y empieza uno a reaccionar en vez de ser respetuoso. Y Pedro empieza, varones israelitas, varones judíos, y empieza de una manera respetuosa a hacer la exposición. ¿A quiénes se refiere? Primero a todos los judíos, y se acuerdan que en los versos anteriores venían judíos de muchas naciones que estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Y se acuerdan que dijimos que Pentecostés era el día 50 después de la Pascua. Así que era el día 50 donde mucha gente llegaba de muchos lugares a celebrar. Y entonces la gente estaba sorprendida. A ellos se refiere en primer lugar varones judíos y después a todos los que habitáis en Jerusalén. Así que tiene una exposición incluyente. ¿Y qué es lo que dice? Es una experiencia que se me hace chistosa y que siempre se me ha hecho curioso. ¿Habrá alguna hora para emborracharse? Vean lo que dice Pedro. Verso 15. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis. ¿Por qué? Porque es temprano. Porque son las 9 de la mañana. A mí se me hace muy chistoso, ¿no? Entonces eso me hace sospechar. Si fuera más tarde, entonces sí podría ser. Bueno, quién sabe. Pero la experiencia nos ha dicho y la Escritura nos muestra que cuando vives en pecado, normalmente buscas la oscuridad. Por eso muchos de los pecados siempre se hacían en lo oscurito, en la noche. Ya hoy la gente se vuelve muy cínica, hoy te asaltan a cualquier hora del día, ¿no es cierto? Pero antes, ¿a qué horas te agarraban los asaltantes? Ya oscureciendo en la noche, donde no hay postes, ¿no? Decía Ángeles y Edith en la semana que habían pasado por un callejón donde no había luz y hasta miedo les dio. ¿Por qué? Pues porque seguramente ahí puede haber ladrones, pero difícilmente había donde había luz, ¿no es cierto? O ya son sinvergüenzas y a pleno mediodía te asaltan y hacen muchas cosas. Pero la Escritura nos muestra que las tinieblas siempre buscan las tinieblas y que los hijos de las tinieblas. Así que cuando Pedro dice, pues apenas son las 9 de la mañana, ¿cómo se les ocurre que están tomados, que están borrachos? A mí se me hace un argumento muy curioso. Sin embargo, esto permite centrar la atención del público. Ahora, yo no sé cuánta gente era, pero por lo menos eran 3,000. Yo me imagino que eran más, pero por lo menos eran 3,000 que estaban escuchando en ese momento la disertación de Pedro. Ahora, aquí entramos a un elemento que mencioné hace un mes, cuando iniciamos el estudio del libro de los Hechos. Dijimos que íbamos a revisar la presencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿Qué más dijimos? La vida de oración. El querigma. Y el querigma es lo que empieza a partir de hoy.
que es la proclamación, la predicación. ¿De qué más hablamos? De la vida en comunión. Por lo menos 4 elementos que caracterizan la vida de la iglesia. Y entonces hoy iniciamos con el primer querigma, la primera predicación. Lo que había sucedido en el capítulo anterior, pues Pedro había llamado a la gente y dice, bueno, ¿qué hacemos? Hay que poner al sustituto de Judas, y era entre ellos, pero no era todavía una predicación. Es hasta después de Pentecostés que viene la primera exposición. Pedro inicia su exposición, ¿cómo? Y este es el quinto aspecto, citando las Escrituras. No es lo que se le ocurre a Pedro. Ay, pues mira, a mí me pasó y yo te comparto. ¿Qué dicen las Escrituras? Cuando vienen con uno y le preguntan, oiga, ¿y usted qué piensa? Bueno, pues a mí me parece, lo que a mí me parece es irrelevante. Lo que dice la Escritura, eso es lo importante. Y entonces Pedro inicia su querigma, su predicación, su proclamación, citando las Escrituras. Y lo que está diciendo, dice, mas esto fue dicho por el profeta Joel, a partir del verso 16. Y entonces cita ahí, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros varones verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que el querigma no puede ser simple y sencillamente lo que a ti se te ocurre, lo que ha sido tu experiencia, es lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Así que Pedro se levanta a hablar con toda autoridad, ¿se acuerdan? Porque cuando vimos el capítulo 1, verso 8, dijimos, ¿no? Ahí en las palabras de Jesús, y recibirán poder, dunamus, dinamus, poder, autoridad. Y Pedro se levanta a hablar con autoridad. No están borrachos. Eso que ustedes hoy están viendo es el cumplimiento de las profecías. Ahora, qué interesante, a mí me llama mucho la atención que Pedro se levante con ese conocimiento. Porque vamos a ver en capítulos más adelante que menospreciaban a Pedro porque no tenía estudios. Y los mismos fariseos decían, pues no eran estos galileos, y no eran los que andaban con Jesús. Y ahora sí que, pues ¿de dónde? Y Pedro cita certeramente al profeta Joel. Ahora, una de las cosas que está diciendo hoy Pedro en esta exposición es que se ha cumplido el tiempo de Dios, el kairos, ese tiempo que no nos corresponde a nosotros y que a veces no entendemos. Nosotros nos movemos en el cronos y Dios se mueve en el kairos. Y a veces cuando nosotros oramos porque Dios nos conteste, queremos que nos conteste nuestro tiempo, en vez de entender que Dios tiene sus tiempos. ¿Me explico? Y cuando Pedro dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu, entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Que ya estamos en los postreros días. ¿Me explico? Ahora, esto es muy interesante porque hay gente que dice, no, los postreros días es cuando se acabe el mundo. Y hay mucha gente que le aterra hablar del fin del mundo, ¿o no? Ya ha habido películas a lo largo de la historia y novelas y libros hablando sobre el fin del mundo. Pero el fin del mundo, que por supuesto va a suceder, inicia con el antecedente de los postreros tiempos. Ahora, en esta lógica, ¿cuáles son los postreros tiempos? Los postreros tiempos son cuando Jesús se fue, ese periodo de cuando Jesús se fue y cuando Jesús regrese. Ese periodo son los postreros tiempos. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Ya llevamos un poco más de 2000 años. ¿Cuánto más? No lo sabemos. Pero una cosa es cierto, en estos 2000 años hoy estamos más cerca del fin que hace 2000 años. Pero lo que Pedro está diciendo en los postreros tiempos
ya estamos aquí. Porque se está cumpliendo la profecía de Joel. ¿Y qué está diciendo? Que Dios hará su obra y que Dios se manifestará de distintas maneras. Habrá visiones, habrá profecías, el sol se convertirá en tinieblas. Algunos piensan que se refería a los eclipses, que de repente se hace de noche, ¿no?, siendo día. Otros piensan que será otro fenómeno, quizás una explosión del sol, quizás un fenómeno ahí celeste. Y la luna se convertirá en sangre. Algunos piensan que esto fue cuando el Apolo 13 desembarcó en la luna y falleció uno de los astronautas. Decían, ¿será que se está cumpliendo que la luna se convertirá en sangre? Son interpretaciones que han sucedido a lo largo de los años. Lo cierto es que Pedro está diciendo, esta profecía hoy se está cumpliendo y es lo que ustedes están viendo. Y esta profecía nos muestra que los tiempos de Dios se están cumpliendo en sus propósitos y que Dios tiene el control de la obra y que Dios se manifiesta. Esa obra de Dios va a tener efectos sobre las personas. Van a profetizar, van a ver visiones, van a soñar sueños. Va a tener impacto en la creación, va a haber prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Pero quizás el punto más importante de esta historia, de este Kairos, es lo que acabamos de ver en el verso 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué interesante. Podríamos desgastarnos hablando de los sueños y de las visiones y de las profecías, y ha habido muchos intentos de esto. Pero lo importante es que la gente va a ser salva. ¿Cuál gente? ¿Todos? Los que invoquen el nombre del Señor. Esos van a ser salvos. Ahora, ¿quiere decir que entonces unos sí y otros no? ¿Cómo se lo explico? Dios abre la posibilidad para que todos, y eso es lo que dice Juan 3:16, ¿se acuerdan? Juan 3:16, cuando Jesús está con Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es para todos? Sí y no. Para todo aquel que en Él cree. Y aquí Pedro está haciendo la misma situación. Aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Por eso cuando hay bautizos, le preguntamos a la gente, ¿has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Y si lo dudan, no lo bautizamos. ¿Se acabó? Porque esa es una ordenanza solamente para los que hemos creído. La gran comisión, Mateo 28. Ir y predicar y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que solamente se bautiza a quienes, a los que han creído, a los que están dispuestos a ser discípulos de Cristo. Y lo que nosotros queremos es que la gente entienda que el bautismo, como experiencia, no tiene ningún efecto mágico. Es simplemente una confesión pública de que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Que hemos invocado el nombre de Cristo y por eso somos salvos. ¿Me explico? Pero ¿cómo invocas a Cristo? Y hay dos condiciones. Primero, tienes que entender que eres pecador. Y segundo, que necesitas un Salvador. ¿Pero qué te da esta conciencia? El Espíritu Santo. Así que ninguno puede confesar a Cristo, ninguno puede invocar a Cristo de manera legítima si el Espíritu Santo no le mueve a esto. Así que más allá de los prodigios celestiales y más allá de las señales que la gente iba a experimentar, lo que está diciendo Pedro es que la salvación ha llegado y que la salvación se da en Cristo para todo aquel que le invoque. En segundo lugar, vamos del verso 32, del verso 22 al 36, empieza ahí a hablar Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Qué más? Crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo con juramento, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual somos testigos. Así que aquí viene otro aspecto importante del querigma. El Evangelio es la centralidad de Jesús. Podemos platicar muchas cosas, pero si no hablas de Jesús, no es el Evangelio. ¿Me explico? Y de ese Jesús que padeció, que dice que lo prendisteis, lo golpeasteis, lo matasteis, lo crucificasteis, a ese Dios lo levantó de entre los muertos, lo resucitó. Ahora, es interesante esto, porque en una lógica de hombres modernos hoy, quizás hablar de la resurrección sería el punto más difícil, ¿o no? Podemos hablar de las enseñanzas de Jesús, podemos hablar de los milagros de Jesús, podemos hablar de las discusiones de Jesús con los fariseos, con la mujer samaritana, con la mujer adúltera, con el paralítico, claro. Pero hablar de la resurrección de Jesús, ¿qué significa? El poder de Dios. El poder de Dios en acción. Y eso es lo que está diciendo Pedro. A este Jesús lo resucitó Dios. Y si usted cree, de verdad cree en el Evangelio, entonces tiene que creer que Jesús fue resucitado por Dios. Y cuando usted comparta, lo que usted tiene que compartir es que ese Jesús fue resucitado por Dios. Si no, entonces déjeme preguntar y sospechar que comparte. ¿Me explico? El querigma, entonces, tiene sentido solamente cuando Jesús es el centro del mensaje. Las profecías, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús fueron el centro del mensaje de Pedro. No habló de otra cosa. Interesante que dice Pedro, y de esto todos somos testigos. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Y no habíamos visto en el 1:8, y me seréis testigos? Ahora Pedro estaba cumpliendo esa promesa. Y lo que estaba diciendo Pedro, a este Jesús Dios le dio poder y autoridad sobre toda la humanidad. ¿Se da cuenta? Ese Cristo tenía un propósito. El haber padecido no tenía algo que estuviera fuera del control de Dios, algo fuera de los propósitos de Dios. Es muy frecuente hoy escuchar a gente que expresa inquietud, que expresa tristeza, que expresa dolor, que dice, es que yo no entiendo por qué si me porto bien me va mal. Es que yo no sé por qué si trabajo mucho no me alcanza el dinero. Es que yo no sé por qué haciendo la voluntad de Dios tengo esta bronca. Y hay mucha gente de verdad que yo escucho constantemente. Y no falta quien diga, ¿será que Dios tiene algo contra mí?
¿O será que yo no soy de los consentidos de Dios? ¿O será? Y hay gente que tiene elaboraciones a veces medio extrañas. Y lo que tenemos que decirle, independientemente de eso, lo que debe sostenerte es que Dios te ama. Que Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo. Y todos nosotros, fíjense, porque esto es interesante, todos nosotros que somos cristianos, no estamos exentos de las experiencias de la vida. Todos nos enfermamos, ¿o no? A todos se nos mueren familiares, ¿o no? Todos sufrimos la crisis económica, ¿o no? Es un error pensar que porque somos cristianos somos inmunes a ese tipo de cosas. Y que porque si somos cristianos, entonces en automático todo debe ser diferente. Sí es diferente en cuanto a que Dios nos da una visión y una esencia diferente. Porque ahora la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón nos hace ver y entender las cosas diferente. Pero no cambia mágicamente la realidad. Si nosotros revisáramos la historia de la iglesia o de muchos cristianos a lo largo de la historia, nos vamos a dar cuenta que hubo gente que murió por tuberculosis. Y uno dice, ¿pero era hijo de Dios? Misioneros en África o en Asia que fueron sacrificados por tribus salvajes. ¿Pero era hijo de Dios y estaba haciendo su voluntad? ¿O alguien le dijo que era diferente? Sí hay iglesias que predican un mensaje diferente. Venga Cristo y todo se va a resolver. La vida será color de rosa. Usted nunca volverá a sufrir. ¿No? Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que hoy gozo de una relación personal con Dios porque el amor de Dios me ha cobijado. Y lo voy a decir de la manera más poética que me gustó alguna vez que escuché. Dios te abraza y te tiene en lo más cerquita de su corazón. ¿Puedes esperar o aspirar a algo mejor que eso? Y hay gente que pierde la vida martirizándose porque no le alcanza el dinero, porque me va mal en la vida, porque mis vecinos, porque mi jefe, porque... A ver, espérate. Tienes lo más esencial de la vida, tu relación personal con el Señor. Ahora, si eso no es lo más importante, déjeme preguntarle con todo respeto, entonces, ¿qué podría haber más importante que una relación personal, íntima, cercana, franca con el Padre? Por eso es Padre cuando oramos el Padre Nuestro. Porque puedo decir, Padre Nuestro. O más egoísta, Padre mío. ¿Me explico? Estamos puestos en una relación ahí personal. Una vez que termina entonces Pedro esta exposición acerca de la centralidad de Jesús, verso 37, ¿cuál fue el efecto del querigma? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. En buen mexicano, chanfle, la regamos, metimos la pata. Eso es lo que les sucedió. Se compungieron de corazón, estaban tristes, estaban preocupados. Ahora, esto hasta ese momento simplemente hablaba de remordimiento. ¿Quién ha tenido remordimiento en su vida alguna vez? Que haya hecho algo que, híjole, ¿para qué lo hice? ¿Para qué dije? ¿Por qué me metí en esto? ¿Alguna vez? A ver, sinvergüenza, levante su mano. No sean mentirosos, todos lo hemos regado alguna vez. Y todos hemos sentido remordimiento, ¿o no? Ahora, qué padre que tengamos remordimiento, porque cuando tenemos esta situación, decía Juan Wesley, Martín Lutero, no recuerdo quién decía, que Dios había puesto una conciencia en el corazón del hombre. Y lo definía como la agencia moral de Dios en el corazón del hombre. Por eso todos nosotros, independientemente de tu edad, de tu formación, de tu estado civil, de tu nacionalidad, de tu trabajo, de tu posición económica, todos nosotros sabemos cuando hacemos cosas que están bien
o cuando sabemos cosas que están mal? ¿O no? Nuestra conciencia nos acusa. Y ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero hasta ahí no pasa nada. Todos nosotros podemos tener remordimiento y ya. Y entonces estaban ahí compungidos estos amigos, ¿no? Estos 3,837 hombres que estaban ahí junto a Pedro, y le dicen, ¿y entonces qué hacemos? Estoy en el verso 37. ¿Y qué hacemos? Y entonces Pedro, con toda autoridad y con toda claridad, les dice, arrepentíos. No basta tener remordimiento, hay que arrepentirse. Lo voy a decir de la manera más chusca y más cotidiana de muchos de nosotros. ¿Cuántas veces empiezas el año diciendo, ahora sí me voy a poner a dieta? Ay, los tamalitos. Ay, no, es que, ¿no? Y empiezas a tener remordimiento, pero no te arrepientes. Y sigues comiendo como desaforado. Y de repente dices, ay, las bendiciones, hermano. Sí, claro, por supuesto, y cuando uno tiene para comer siempre es bendición, indiscutiblemente. Pero también dice la Escritura, cuando te sientes a la mesa, pon cuchillo a tu garganta. Contrólate, no seas tragón, no seas glotón. Eso es parte de... Ay, pero es que está tan rico todo. Así es, pero contrólate. Porque Dios nos dio dominio propio, ¿cierto? Ay, híjole, es que Juanita hace unas tortas que... Dame 2 para llevar, Juanita. Y todos los miércoles nos despide ahí con itacate, Juanita, ¿no? Y uno dice, pues sí, está padre, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que Dios pone en su corazón eso. Pero no nos arrepentimos, ¿me explico? Y aquí los judíos de repente, híjole, pues sí la regamos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y Pedro les tiene que decir, vayan más allá de su remordimiento y arrepiéntanse. ¿Qué es el arrepentimiento? La expresión es metanoia. ¿Se acuerdan los que fueron al campamento? Metanoia, que quiere decir cambio radical de dirección. Tú vas en una dirección y el arrepentimiento es que cambies tu dirección. ¿Y cuántas veces la gente tiene remordimiento? Simplemente, ay, pobre de mí, no, es que no debía haber hecho. Y sigues en la necia. Pedro les dice, arrepiéntanse. Y una evidencia de su arrepentimiento, ¿cuál es? Bautícense. Oh. ¿Y saben por qué? Y esto era muy interesante. Porque el bautizo era una expresión pública de tu fe. Es más o menos, me imagino que es más o menos lo que en la Iglesia Católica se conoce como la confirmación. ¿No? ¿No es una expresión pública de tu fe? Ok, ¿ya creíste? Sí, a ver, bautízate. No, pues ¿cómo crees? Mira, mi familia, mis amigos. ¿Crees o no crees? No, pues sí. No, pero está fría el agua. Otro día, ¿no? ¿Crees o no crees? No, pero pues es que no vengo preparado. Ajá. El otro día recordábamos ahí en la célula, ¿verdad? Cuando se bautizó Pablo, que se sienta y estaba agarrado y no se quería sumergir, y yo por más que lo vi, aquel agarrado, aferrado, decía, qué chistoso. Bueno, pues así es. Ahora, pobrecito Pablo, le tocó el agua bien fría, ¿no? Estaba frío. Y a los que estuvimos ahí en Valsequillo, ¿no? ¿Qué tal? Bien fría. Bueno, ¿querías dar testimonio o no? Y esta es la condición que pone Pedro. Arrepiéntete, lo cual quiere decir, cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de actuar y da testimonio. Bautízate. ¿Se puede usted imaginar ese discurso cerrando Pedro diciéndole arrepiéntese? Ese Pedro era bravo. Vaya que era bravo ese Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y qué interesante. Esta semana estaba viendo en un noticiero un reportaje que hacían en la India, en el río Ganges. Esta semana, mucha gente fue a bautizarse.
Y entonces la gente va y se mete al río. Y así decía el reportaje, porque la gente piensa que esto les lava sus pecados. Y eran miles de gente ahí en el río. Y yo decía, ¿y cómo pueden tener lavamiento de pecados si no lo hacen en el nombre de Cristo? Que lo que la Biblia enseña es que es en el nombre de Jesucristo. ¿Me explico? Cualquier otro puede intentar. Yo me voy a lavar, y ahí cada quien se metía y se bautizaba solito, ¿no? Y decía, qué chistoso. Bueno, hay una firme creencia de que necesitan lavar sus pecados, eso no hay duda. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuáles son las tres funciones del Espíritu Santo? Redarguir de justicia, de juicio y de pecado. Así que solamente puedes llegar a la conclusión de que eres pecador porque el Espíritu Santo te está ahí diciendo, pero eso no era suficiente. Y entonces tenemos mucha gente ahí en la India que esta semana se estuvo bautizando solitos para lavarse sus pecados. Yo me pregunto, ¿cómo habrán salido del agua? Pues mojados, nada más. Pero de eso a lavados sus pecados, Pedro está diciendo, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los hombres se compungieron de corazón, estaban tristes y preocupados. ¿Qué haremos? La regamos. El llamamiento fue, arrepentíos, lo cual significa, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo. Y bautícese cada uno para perdón de pecados. Y entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. ¿Y cuál era la promesa? Verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Para quién más? Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Ahora, esto nos va a meter en un problema muy severo a medida que avancemos. ¿Usted está aquí porque usted quiso venir? ¿O está usted aquí porque Dios le llamó? Y Pablo en otro pasaje dice que no es de los que quieren, sino de los que Dios llama. ¿No? Y Juan Wesley llamaba a esto la gracia irresistible de Dios. Si Dios quiere contigo, Dios quiere contigo, y hazle como quieras, ¿no? Y si no quiere, y lo que está diciendo Pedro es, y a todos los que el Señor llamare. Pues es interesante ver, cuando yo platico con Lupita, platico con Esther, con Jorge, platico con Juanita, con Julio, que son así como los más cercanos que he tenido oportunidad de ver, de pronto, ¿cómo el Señor los llamó? Y algunos resistiéndose, ¿no? Y por años. No, eso es para fanáticos. No, eso no es para mí. Yo ya estoy más allá del bien y del mal. ¿Cómo no? El Señor llama. Ahora, si el Señor te llama, pues entonces, ¿cuál es tu respuesta? Y no tienes más que de dos sopas. O flojito y cooperando, o flojito y cooperando. Si Dios te llama, Dios te llama. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Ustedes arrepiéntanse, obedezcan al Señor y entonces van a recibir esto, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que Dios quiera traer. Ahora, vean la importancia del mensaje. Si yo hago el extendimiento de la expresión, de esta última expresión, y a todos los que Dios quiera llamar, eso le rompe el esquema étnico a los judíos. Porque ellos pensaban que el Evangelio nada más era para los judíos. A todos los que Dios quiera llamar. Y aquí es en donde se internacionaliza el Evangelio. Y gracias a Dios, ahora nosotros somos partícipes también de este amor de Dios. La exhortación es a ser salvos de esta perversa generación, verso 40. Con esto y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
La exhortación era ser salvos de esta perversa generación. ¿Esto ya pasó? ¿La perversa generación ya se acabó? ¿O seguimos viviendo en medio de una perversa generación? Y si estamos en medio de una perversa generación, entonces lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es de esta generación de lo que debemos ser salvos? Y cada vez somos más atentos. Los que ya tenemos cierta edad, podemos observar el fenómeno que ha estado sucediendo a nivel mundial. Cómo la gente hoy se vuelve más cínica, la gente se vuelve más libertina, ¿no? Y yo escuchaba a mis papás decir, uy, no, antes, ¿no? Ahora yo soy de los que digo, no, pues antes, ¿no? Qué feo se siente decir eso, pero lo cierto es que así es. Tenemos que ser salvos de esta perversa generación. Y la pregunta es, ¿qué aspectos de esta generación es de donde debemos de ser salvos? Lo voy a decir al revés. No puedes ser cristiano y estar casado con esta generación. ¿Qué tal? Estamos llamados a ser diferentes. Por eso cuando Julio dice, ay, pues ahí ayudándole a la persona y tener que esperarla y subirlo y bajarlo. ¿Cuándo te habías imaginado verte así, Julio? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? De repente uno dice, ¿de verdad? ¿De verdad? Si no fuera porque Dios está haciendo algo, yo no lo hubiera hecho. Sed salvos de esta perversa generación. La conversión multitudinaria que se da aquí, dice, verso 41, y a los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y se añadieron cuántos? Como 3,000 personas. O sea, esos fueron los que creyeron. Y los que no creyeron, no sé cuántos serían. Pero por eso decía yo, por lo menos había 3,000 personas. Creyeron y fueron bautizados. La conversión multitudinaria no prevista, no planeada por los apóstoles, es la obra de Dios en acción. Y qué padre cuando vemos que la gente viene añadiendo cuando Dios viene añadiendo a la gente y decimos, esa es la obra de Dios, ¿o no? Aquí tuvimos hace 3 años, ¿no? El intento de hacer un esfuerzo por alcanzar a la gente. Y tuvimos 3 actividades a campo abierto aquí y nos dimos cuenta de que no. Hubo gente que se acercó, le dimos folletos, los invitamos a la iglesia y nunca se aparecieron. Y sin embargo, cada domingo tenemos visitas, cada domingo hay gente nueva, porque Dios está haciendo su obra. Y los apóstoles de repente se sorprenden que 3,000 dicen, pues yo. Ahora los que estuvieron en Valsequillo y los que han estado en los bautizos, ¿no? ¿Saben qué bronca es bautizar a 4? Cuando te bautizaste, Lupita, ¿cuántos eran? ¿5, 6? Ahora imagínense 3,000. Vaya que se necesitaba un equipo y una logística para meter a 3,000 y sacarlos, que nadie se les muriera ahí en el intento. Y afirmarlos públicamente. Fue una chamba, fue un impacto. Aquí entonces lo que vemos es la acción de Dios poderosa tocando los corazones, convirtiendo la vida de las personas. No Pedro. Pedro simplemente se paró a explicar lo que ellos pensaban que eran borrachos. Y el resultado fue que hubo más de 3,000 convertidos y bautizados. ¿Qué tal, Ahora, si no fue el Espíritu Santo, entonces explíqueme qué fue. Los primeros cristianos reconocieron la necesidad de ser adoctrinados, y entonces en el verso 42 vemos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? ¿Y cuál era esa doctrina? ¿De qué hablaba Pedro y de qué hablaban los otros 11? Por eso insistimos, aquí queremos una sana doctrina. Esta es la sana doctrina. Y nos esforzamos y nos esmeramos y luchamos y oramos porque de verdad Dios nunca nos permita enseñar algo fuera de esto. La sana doctrina. Perseveraban en la sana doctrina. Reconocieron la necesidad de ser adoctrinados en una nueva relación con Dios.
comenzaron a desarrollar comunión, la coinonía, seguimos ahí verso 42, y tenían comunión unos con otros, y además el partimiento del pan y en las oraciones. Así que tenemos en este pasaje la presencia del Espíritu Santo, tenemos el querigma, que es la proclamación, tenemos las escrituras, tenemos la oración y tenemos la vida en comunión. ¿Qué tal, Esos 5 elementos se van a ir repitiendo a lo largo de los 28 capítulos de Hechos. Esa es la vida de la iglesia. Esos son los signos vitales de una iglesia. ¿Cómo sabemos cuando una iglesia está bien o cuando está mal? Cuando depende del Espíritu Santo, cuando ora, cuando la gente es capaz de tener comunión, cuando tenemos la Biblia como autoridad y cuando nuestro mensaje es central en Cristo Jesús. Esa es una iglesia sana. Esa es una iglesia sana. Si usted ve, conoce, escucha, lo invitan o algo a iglesias que no tengan esas características, cuénteselo a quien más confianza le tenga y huya de ahí, porque no está siendo entonces coherente con la enseñanza bíblica. ¿Qué podemos concluir? La gente tiende a escandalizarse por cosas que no entiende. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿tú eres cristiano? Ay, tú eres de esos que no hacen como no fumar, no tomar, no ir a las fiestas. A veces la gente dice, ¿te pasas todos los domingos en la iglesia? Ay, qué flojera. ¿Y qué van a hacer, ¿Y tantas horas ahí juntos? ¿No se aburre? ¿Ha oído eso? Quizás usted hasta al principio seguramente lo escuchó. Pero sin lugar a dudas, que esto no habla más que de la ignorancia de la gente en cuanto a qué significa tener una relación personal con Dios, más que una religión. Y se lo voy a decir con toda claridad, porque yo lo he vivido, pero lo veo también de repente en algunos de ustedes, cuando dicen, ay, no pude venir el domingo pasado, pero cómo me hizo falta estar acá. Ay, cómo los extrañé que no pude llegar, porque estuve enfermo, estuve trabajando, cualquier cosa. ¿O no les ha pasado eso? Que el domingo que no vienen dicen, ¿me faltó algo? Claro, te faltó esa vitalidad, esa conexión con Dios y con el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos carga las pilas para seguir el resto de la semana. Y cuando dejas de venir una vez, 2 veces, 3 veces, esa pila empieza a bajar de manera natural. Por eso es importante la comunión. Cuando se expresa esto, la gente tampoco entiende que hubo un cambio, que no hubo un cambio de religión. Hay una calidad de vida diferente. El Señor Jesús nos llamó a vida eterna. Hoy podríamos presumir en el lenguaje moderno calidad de vida. Hoy tenemos una calidad de vida. Y es precisamente en estas situaciones donde debemos proclamar lo que es el Evangelio, para quitarnos nosotros del centro de atención y que las personas más bien puedan ver a Jesús en mí. Eso me decía Lupita al principio. Es que tú tienes algo, es que algo traes. Sí, pues velo, ¿no? Es que traes algo, pues ahí está, ¿no? Y ¿cuántos meses pasaron en que hablábamos esto? Y yo trataba de explicarle, quiero que veas a Jesús y no que veas a Sergio Deras. Sergio Deras es igual de pecador que tú, igual de sonso, igual de ignorante, igual de torpe que tú. No hay excelencia en ello, pero quiero que veas a Cristo en mí. ¿Me explico? Ahora, no tendríamos que estarnos haciendo eso si simple y sencillamente dejamos que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Él hace esa parte. Pero cuando alguien llega y te dice, ¿qué tienes, Javier? Lo mejor que te podría suceder. Y no está en barata ni a 6 meses sin intereses. Esto es para toda la vida. Una relación personal con Cristo. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué tal? 5 elementos que debemos trabajar como iglesia. Y si es así, vamos a ver el último verso de este capítulo, que será el próximo domingo, y el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Los apóstoles simplemente se dejaban usar. Déjese usar, déjese usar. A todos nos da miedo. Todos enfrentamos situaciones difíciles. A veces no nos sentimos preparados.
Y sin embargo, aquí estamos. Amén.